Buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Este es un video explicativo realizado por parte del profesor Jason. En él voy a realizar la explicación de la clase número uno, para la cual les sirvo a ustedes de base para realizar el taller número uno para enviar antes del 7 de mayo. En ese primer taller, lo que nosotros vamos a hablar es de qué es el metabolismo, tipos de metabolismo, para qué sirven los alimentos y en general cuál es la función que cumple esos alimentos dentro de nuestro cuerpo. Inicialmente, el metabolismo es definido como un conjunto de reacciones químicas que permiten degradar los alimentos con la finalidad de obtener energía. Generalmente nuestro cuerpo necesita energía para realizar cualquier función básica, para la respiración, para la reproducción, para metabolizar inclusive necesita energía, y esa energía generalmente se obtiene a través de los alimentos. Entonces, teniendo una vez claro qué es el metabolismo, existen dos tipos de metabolismo que son bastante marcados. Para conocer los tipos de metabolismo hay que resumirlo en dos tipos. Primero es el anabolismo y el segundo es el catabolismo. Básicamente se diferencia el uno del otro por el tipo de reacciones metabólicas que tiene. Por ejemplo, en este caso, el anabolismo funciona como un conjunto de reacciones bioquímicas donde se van a conformar a partir de moléculas simples, moléculas complejas. Tomemos un ejemplo. Nuestro hígado, cuando va a metabolizar carbohidratos, toma la glucosa, que es el carbohidrato más sencillo, y lo almacena en forma de glucógeno. ¿Qué significa esto? Que la glucosa, al ser una molécula simple, eh, a través de reacciones metabólicas se convierte en una molécula mucho más compleja. En términos imaginarios es como tener un hilo y a partir de ese hilo empezar a tejer algo mucho más grande y complejo. Hay que tener en cuenta aquí que el anabolismo va a consumir energía por parte de esta reacción. Entonces, básicamente, este tipo de metabolismo es dado en el cuerpo especialmente en dos ciclos en las células, como lo son la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que son importantes. Posteriormente aparece el catabolismo. Para el catabolismo va a ser totalmente contrario al anabolismo. En él las sustancias complejas se convierten en sustancias mucho más sencillas. Si ustedes realizaron el video introductorio, se dieron cuenta que cuando inicia la digestión en la boca, esas moléculas grandes se vuelven mucho más pequeñas. Un ejemplo de esto entonces es tomar cualquier carbohidrato, una papa, una yuca, y esa se va a terminar convirtiendo en una glucosa a través de procesos de digestión. ¿Con qué fin se realiza el catabolismo? Básicamente que para poder obtener energía, y esa energía sea principalmente a la síntesis de una molécula que es el ácido trifosfato o ATP, como está nombrado acá a continuación. Ahora, ¿qué es lo que realmente se metaboliza? Lo que se metaboliza son básicamente únicamente los alimentos. Podemos entender por alimento cualquier sustancia que el cuerpo necesita para su correcto funcionamiento. Entonces existen dos tipos de alimentos, los alimentos simples y los alimentos compuestos. Existen alimentos simples que básicamente están conformados por una sola estructura, como es la sal, el azúcar, y alimentos compuestos que están conformados por varios elementos. Estos alimentos cumplen tres funciones en el cuerpo. La función energética, como su nombre lo indica, es dotar al cuerpo de energía. La función reguladora, es decir, algunos de estos alimentos segregan vitaminas que son importantes para la regulación de alguna función en el cuerpo, especialmente por glándulas. Y tiene la función constructora. Algunos aportan fibra para el crecimiento de huesos y músculos. Dentro de los principales eh, grupos alimenticios sobresale el grupo de los lácteos, el grupo de los cárnicos, los tubérculos, las hortalizas, las frutas, los alimentos de pan o carbohidrato y los alimentos del grupo 7 que pertenecen a los lípidos y derivados lipídicos. El primer grupo, que es el grupo de los lácteos, podemos encontrar que son un grupo de alimentos conformados principalmente por yogur, queso y leche. Generalmente, estos alimentos son ricos en carbohidratos y su función es netamente energética. Podemos encontrar también que los lácteos son esencialmente funcionales para el crecimiento de huesos y el fortalecimiento de la vitamina D. Después de estos alimentos encontramos a los cárnicos, que como su nombre lo indica, su función principal es aportar proteína. Generalmente estas carnes son de origen animal,
y básicamente lo que contribuyen es a la formación proteica y a brindar proteínas que son esenciales para el desarrollo del cuerpo y su crecimiento. Aparecen los tubérculos. ¿Cuál es la diferencia de esos tubérculos? Que son básicamente también formados a partir de carbohidratos, pero en su mayoría tienden a ser esto una especie de raíces o plantas subterráneas que sirven para nosotros de alimento. Tenemos un ejemplo claro aquí en Colombia, como lo es la yuca, la papa, el bayo, que en algunas regiones es utilizada para alimento. Este tipo de alimentos son esencialmente ricos en carbohidratos. Posteriormente a los tubérculos aparecen las hortalizas o vegetales. Las legumbres generalmente son una especie de frutos ricos en hidratos de carbono y proteínas. Su función es más reguladora y aportan un alto valor nutricional y biológico porque permiten regular ciertas funciones. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la zanahoria, que es esencialmente útil para lo que tiene que ver con la visión, y otro tipo de hortalizas o legumbres que funcionan em, para como reguladoras. Aquí tenemos la fruta, el grupo de la fruta, las frutas esencialmente proporcionan alimentos ricos en vitaminas y proteínas, pero generalmente es más en este último ámbito, en el grupo de las proteínas, donde vamos a encontrar los alimentos cuya función es más reguladora. Recuerden nuevamente que la función reguladora es básicamente controlar funciones del cuerpo mediante la segregación de este tipo de sustancias. Em, Vamos a encontrar, por ejemplo, la fijación de la vitamina C, que la aportan algunos cítricos, la vitamina A, la manzana, la pera, en general todas las frutas son esenciales para el ser humano. La Organización Médica Mundial recomienda consumir al día en promedio entre 3 y 4 frutas, solamente para regular funciones. Aparece nuevamente un alimento que es rico en carbohidratos, que son los del pan y los cereales. Algunas personas incluyen los frutos secos dentro de este tipo de alimentos. Este grupo está compuesto principalmente por el arroz, la avena, los fideos, y ellos básicamente lo que hacen es aportar carbohidratos y vitaminas, con una excepción particular. Algunos de estos alimentos lo que hacen es realizar un aporte de fibra. ¿Qué es el aporte de fibra? El aporte de fibra es básicamente mantener estos niveles, eh, que permiten desarrollar músculos y huesos en un tamaño en su tamaño y en su densidad. Posteriormente, el último grupo son los derivados lipídicos, que hay que tener esencialmente cuidado con ellos, ya que existen dos tipos de grasas, las grasas saturadas y las insaturadas. Las grasas insaturadas son aquellas que tienden a generar más adelante algún tipo de formación de enfermedad o patología cardiovascular. La grasa por lo general es aportada de origen animal. La de origen animal tiende a ser más perjudicial que la derivada de los vegetales, entonces hay aceites de origen vegetal y aceites de origen animal. Los lípidos son generalmente una categoría alimenticia que aporta bastante energía al cuerpo, particularmente en su agregación con moléculas de hasta 34 ATP, si se hace la beta oxidación como tal. Los aceites y las grasas dentro de los grupos alimenticios es el que presenta un mayor sabor y es el que aporta, digamos, ese sabor a los alimentos. Entonces, hasta aquí lo que vamos a tener es una explicación de cada grupo alimenticio y de los tipos de metabolismo. Entonces, espero les sirva para que puedan realizar la actividad final que está relacionada con el taller número 1. ¿Listo? Muchas gracias y nos veremos nuevamente para la clase 2 la próxima semana. No lo olviden, hablan con el licenciado Jason Pedraza, estudiante de Colfrasis. Espero puedan realizar la actividad planteada. Muchas gracias.